trastorno de la conducta alimentaria, fundamentalmente anorexia y bulimia. Les dije a los que han votado conmigo que vengan temprano porque hay que avanzar. Está viniendo el otro docente. Bueno, ¿no hay pistolita? Bueno, vamos a hablar acerca de un poquito de la historia de lo que es la conducta alimentaria, ¿no? Antiguamente, como ustedes pueden ver ahí hay dos imágenes importantes. Uno es Enrique VIII y la otra es la primera, aparentemente la primera reportada, una de las primeras anoréxicas, ¿no? Es Catalina de Siena. ¿Ustedes conocen el convento de Santa Catalina en Arequipa? Pues ella es la... Entonces, fíjense que antiguamente el comer mucho significaba poder, ¿no? Estamos hablando de la época medieval, siglo XV, XVI, por ahí. Signo de poder era comer mucho. Los gordos, las personas que tenían mucho peso, eran los que tenían más dinero, pero fundamentalmente poder económico y poder político. Entonces, y la gente que no comía mucho, más bien eran los que tenían una especie de estado espiritual más elevado, supuestamente, ¿no? Y la anoréxica más famosa es pues Catalina de Siena. A los 7 años refería la primera visión de Jesús y según ella empezó a emular lo que pasó Jesús, ¿no? En toda su vida, y ella empezaba a rechazar alimentos, ¿no? Luego la historia dice que ella probablemente haya sido una paciente con anorexia nerviosa. La palabra anorexia era utilizada por los médicos como sinónimo de falta de apetito, ¿no? Inapetencia, ciertos trastornos del estómago, ¿no? Recién Richard Marton es el que fue el primero que hizo la descripción del cuadro de una anorexia. Lo descubrió una paciente de 18 años con estos síntomas, ¿no? Adelgazamiento, dedicación obsesiva al estudio y pérdida de apetito, ¿no? Esa es una de las características. No veo bien. Otra de las cosas importantes es cómo avanza este tema a partir de los años, ¿no? Recién en el siglo XX se conoce la anorexia como un término clínico, el miedo a aumentar de peso, ¿no? Pero antes del siglo XX no era claro si este padecimiento era que la paciente o el paciente tenía miedo a engordar, ¿no? Eso todavía no estaba muy claro. Ahí está, ya ves. Entonces, uno de los primeros investigadores fue Sigmund Freud, donde él decía de que el apetito era una manifestación del alivio e impulsos sexuales, ¿no? Hasta cierto punto, él trató de basar su teoría que una paciente que no quería comer era porque quería reprimir sus problemas sexuales, ¿no? Y fíjense que en las sociedades primitivas el concepto de belleza era un poquito distinto, ¿no? Y eso ha ido cambiando a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, en sociedades primitivas, las mujeres que tenían mucho peso eran más atractivas sexualmente que las que eran más delgadas, ¿no? Y eso le daba una señal de estatus elevado y prestigio. Esto se siguió viendo, por ejemplo, en las sociedades medievales. Un adinerado se casaba y si su esposa tenía mucho más peso, era mejor visto, ¿no? Entonces, eso, cómo cambia la concepción de la belleza desde las épocas más anteriores, inclusive hasta el siglo pasado, en los años 50, el modelo de belleza de una mujer era distinta a la de ahora, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en los años 50, ¿quién fue la modelo más, o la actriz más remembrante y más famosa de la época? ¿A quién me dice? Marilyn Monroe, ¿no? Y ella no era delgada, ¿no? Entonces el concepto de belleza de esas épocas era distinto, ¿no? Entonces, y este concepto de belleza ha ido evolucionando, ¿no? Fíjense esas pinturas de abajo, esas esculturas, que son muy antiguas,
es de la época de la edad de piedra, la edad de la cultura egipcia, y fíjense esa pintura de las tres gracias de Rubens, como la venerancia hacia el aumento del peso era común, ¿no? Y era porque el concepto de belleza era distinto. Sí. Entonces, una pequeña revisión histórica de la anorexia. Después de la mitad del siglo XIX, la anorexia nerviosa como entidad clínica es que ya se empieza a dar. Fíjense todas las... ¿Nadie tiene puntero? Me olvidé otra vez. Bueno, en 1873, Gould en Londres y La Sege en París hacen descripciones iguales y concluyen que la histeria es la base de la anorexia, ¿no? Ya estaban hablando de un problema psiquiátrico, ¿no? Y a través del tiempo, miren cómo va evolucionando, y en el año 1914 ya se hablaba de que este problema podría ser un problema endocrinológico, y hablaban ya de la caquexis hipoficiaria, ¿no? En los años 60 ya se dio diversidad de abordajes, y en el año 1965 hay un simposio de Goldsen, y donde la investigación ya se hace pluridisciplinaria, multidisciplinaria, ¿no? Esta no es una entidad exclusivamente desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Sino también hay muchas cosas. En 1963 Selvin hablaba de la psicosis monosintomática. Miren, en los 65 recién se daba el conflicto de la fobia al peso, ¿no? Cosa que todavía no se había descrito bien, pero miren, en los años 70 es cuando ese problema que es fundamental en la anorexia, que es la pérdida de la imagen corporal o la alteración de la imagen corporal, ya se hace plausible a través de la imagen corporal interoceptiva, o sea, de lo que siente la paciente o el paciente en relación a su cuerpo y lo que verdaderamente es, ¿no? O sea, ellos han perdido esa capacidad de ver la realidad. Y ahí se crean los criterios diagnósticos de la DSM-3. Desde la fecha se plantean alteraciones psicomáticas, que es importante, ¿no? Que el trastorno social también es importante. En la literatura se plantean varios casos. Fíjense, este primer caso publicada en una revista neuropsiquiátrica en un país de Centroamérica, y el doctor Escobar, publicado en 1962. Miren, presenta el caso de una niña de 14 años que comenzó su enfermedad en 1958, pesaba 42 kilos, y en enero del 60 disminuyó paulatinamente la ingesta, llegando a pesar 22 kilos, ¿no? Esta paciente, su recuperación fue progresiva, y el tratamiento se consistió en psicoterapia, administración de abundantes carbohidratos, proteínas, etcétera, de vitaminas, y paralelo al aumento de peso fueron desapareciendo los síntomas. Hasta la actualidad, en febrero de 1961, porque esta revista lo publican ahí, no se había observado una recaída, ¿no? Como ya en los años 60 empiezan a describirse estos casos, pero desde un punto de vista médico, clínico, ¿no? Entonces, cuando se habla de los aspectos neurobiológicos, generalmente se hablan de algunas alteraciones de las señales cerebrales, como son los neuropéptidos, ¿no? Por ejemplo, de las monaminas, que contribuyen al comportamiento o conducta, en el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, se cree que hay una alteración en estas sustancias que pueden alterar la sensación del humor, los patrones de ingesta, inclusive las regulaciones endocrinológicas, ¿no? Entonces, acá las alteraciones de esto podrían ser la consecuencia, generalmente, de las anormalidades que la paciente o el paciente va a tener en relación a su dieta. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de la trastorno de conducta alimentaria? Acá vienen las fijas, ¿eh? Por ahí me pidieron algunas. Fíjense en los factores predisponentes y factores precipitantes, factores de mantenimiento, pero generalmente la anorexia nerviosa se da en niñas y en adolescentes, ¿no? Más adelante vamos a ver el rango de edad que ha disminuido. Hace 40, 50 años una persona con anorexia era generalmente sexo femenino y era de la adolescencia para arriba.
pero ahora vemos que eso ha disminuido, ¿no? Generalmente empieza en la pubertad, sexo femenino, tener menarquia con índice de masa corporal bajo, familia disfuncional. La mayoría de los casos se dan en familias disfuncionales, pero también hay en familias funcionales, y ahí ya se habla de un problema genético. Los factores o patrones culturales, eso es importantísimo. Por ejemplo, un ejemplo claro que vemos ahora en las pacientes o en los pacientes que estamos viendo, fundamentalmente los varones, es que tienen una idea confusa de lo que es el modelo de, digamos, de imitar, ¿no? Si usted ve su programa de televisión, hay muchos de estos jóvenes que trabajan en estos programas que están bien musculosos, ¿no? Y generalmente ustedes saben que en la actualidad lo que ha aumentado es la obesidad. Muchos de nuestros niños o adolescentes están obesos. Entonces, el problema de la alimentación y todos estos factores que están condicionando a la obesidad, muchas gracias, que están condicionando a la obesidad, están haciendo de que los niños, cuando ven estos programas de televisión, quieren imitar esos modelos, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Vienen a la consulta, papás preocupados, pidiéndonos que si sus jóvenes de 12, 13 años pueden ir al gimnasio, ¿no? Lógicamente no pueden hacerlo. ¿Por qué creen ustedes? Porque dejan de crecer, pues, ¿no? No van a poder crecer. Y sin embargo, los jóvenes están bien empecinados, y muchos de estos jóvenes tienen problemas de peso, ¿no? Entonces entran en un conflicto, y muchos de ellos pueden tener problemas si no tienen una base bien estructurada de su familia, pueden llegar inclusive a otros trastornos emocionales, ¿no? Entonces, estos factores predisponentes son predisposición genética, actitud y cultura familiar, como venimos diciendo. Problemas depresivos, ¿no? Que el niño entra en un problema depresivo por diferentes causas. Rasgos de la personalidad. Esto también lo podemos evaluar nosotros cuando son niños. Vienen a la consulta niños que son muy, digamos, entre comillas, un poquito más débiles y que son sometidos por los compañeros. Entonces ahí falta un poquito de autoestima, etcétera. En ellos se tiene que trabajar. Entonces estos son los niños que van a ser fácilmente moldeables por estos problemas psicosociales, ¿no? Enfermedades crónicas o problemas físicos. Hay niños que son por naturaleza delgados, o también estos niños que vienen programados metabólicamente gorditos, ¿no? Cuando nacieron más de 4 kilos, y es bien complicado hacerlos bajar de peso. Las dietas restrictivas, ¿no? ¿Y qué factores precipitan, por ejemplo, pérdidas familiares, ¿no? Eso también hemos visto, ¿no? Que por un familiar cercano, un amigo cercano, algo que el joven ha estado muy apegado, ¿no? Problema de la maduración de la esfera sexual. Esto quiere decir que hay niños jóvenes de 13, 14 años que todavía no han desarrollado su parte sexual en el sentido mental, ¿no? Ellos se ven niños todavía. Entonces ahí también ese es un factor condicionante. Y otro de los factores importantes que estamos viendo es el aumento de peso. O sea, jóvenes con obesidad o hombres y mujeres con obesidad que quieren bajar de peso rápidamente por estos temas, estos patrones modelos que ven en la televisión, las revistas, etcétera, y eso les hacen entrar en conflicto y bajan de una forma abrupta, ¿no? Y pueden llevarlos a esto. Acontecimientos vitales adversos, como habíamos dicho, y actividad física de gran exigencia. Entonces acá entran a tallar los grupos de riesgo, ¿no? Como sabemos que son bailarina de ballet, atletas de alto rendimiento, como por ejemplo son los maratonistas, ¿no? Etcétera. Y factores de mantenimiento son aquellos ya cuando teniendo ya el problema, lo que vamos a ver es que una paciente con este problema de trastorno de conducta alimentaria que está en estado de inanición, es bien difícil de poder recuperarlos, ¿no? Por eso es que tenemos que abarcar antes de todo para poder llegar a dar un buen tratamiento, ¿no? ¿Y qué pasó? La crisis familiar es una de las otras causas. Interacción social anómala, ¿no? Hay jóvenes que tienen una mala interacción social, y eso se ve desde muy pequeños, ¿no? No se interactúan bien,
Entonces son muy fáciles de moldear en la parte negativa. Pensamientos erróneos anómalos, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes, por más que uno les dice que se van a morir, ¿no? Ellos piensan que no, que es todo lo contrario, ¿no? Que ellos están gordos y que por eso se pueden morir. Entonces, ¿cuáles son los marcadores tempranos biológicos de la trastorno de la conducta alimentaria? Esta es una de las cosas importantes que nosotros vemos. Un paciente que empieza a perder peso de origen desconocido, ¿no? Se le hace todas las pruebas, se le buscan alteraciones genéticas, endocrinológicas, enfermedades crónicas, no encontramos nada. Entonces, esa pérdida de peso de origen desconocido probablemente sea un trastorno de conducta alimentaria. Otros niños que todavía están en la etapa de crecimiento y que dejan de crecer. Y todo lo demás está normal. Amenorrea inexplicable, ¿no? Esto generalmente a veces entra en las jóvenes que empiezan a hacer mucha actividad física, empiezan a bajar de peso. Ustedes saben que el peso crítico para la menstruación es importantísimo. Debajo de este peso crítico la menstruación se puede frenar. El peso crítico generalmente son 47 kilos. Otra cosa es la hipercolesterolemia, hipercarotenemia no justificada en una persona joven, ¿no? Entonces se les ve pálidos, medio amarillentos, ¿no? Y el caroteno está incrementado, el colesterol está incrementado. Esto se ve mucho en estos pacientes. Complicaciones del ejercicio excesivo, que se desmayen. Pertenecer al grupo de riesgo, bailarina de ballet, atletas, modelos, ¿no? En Europa, ustedes saben, algunos años atrás fallecieron algunos modelos por el tema de la anorexia. Entonces, allá en Europa ya se ha dado, digamos, unas reglas importantes. Para ser modelo no deben de bajar de un peso ya dictado, ¿no? Si ellas bajan de peso, las sacan y entran a tratamiento. Y una de las cosas, osteoporosis en personas jóvenes, ¿no? También hay que buscar eso. Entonces, fíjense, esto es un modelo multifactorial, como habíamos dicho. Hay factores predisponentes, factores que van a precipitar, esto van a llevar a una restricción dietética, y los factores que van a perpetuar son estos de acá. Todos están interrelacionados y eso va a hacer que el paciente continúe con este problema. Pero una de las cosas importantes es la delgadez como canon estético vigente en la actualidad, ¿no? Pero hay una desazón, porque si ustedes se dan cuenta, la obesidad ha incrementado mucho, y generalmente en nuestra población muy joven. Si le diera los datos estadísticos de cómo es que se está incrementando la obesidad y cómo va a repercutir en la vida del ser humano, a programar para el 2025, que está a puertas, alrededor de 500 millones de personas diabéticas, ¿no? Y alrededor del doble de personas que van a tener problemas de peso. Entonces, vemos que ese es un problema, pero sin embargo la delgadez como canon estético está vigente, ¿no? Esto va a producirle vulnerabilidad en las niñas a los mensajes de la sociedad. Como le habíamos dicho, la niña se va a preocupar por su peso y necesidad de hacer este régimen. Como habíamos dicho, esta distorsión del modelo de ahora que nos da la televisión, los programas, etcétera, hacen de que el niño puede entrar en conflicto, ¿no? Y entonces existe una distorsión de la imagen y esto va a producir un trastorno en la alimentación. Fíjense en la anorexia nerviosa cómo la niña se ve frente al espejo. Hay un deterioro de su imagen corporal. Entonces, decimos que hay una vulnerabilidad biológica, hay una predisposición psicológica, esto está interrelacionado, hay un entorno social, un modelo social y cultural, y esto básicamente está influenciado por la familia. Una familia bien estructurada, donde el papá y la mamá ponen las reglas y hacen de que el niño, desde que es muy pequeño, tenga una personalidad definida. Es muy difícil que pase esto. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría son solteros, ¿no? O hay alguien casado por acá, que ya tenga hijos. Nadie, ¿no? Felizmente. Entonces, eso va a hacer de que los papás, ustedes se van a dar cuenta que los padres trabajan mucho ahora, ¿no? Entonces, antes, en mi generación, el que trabajaba solamente era el papá y la mamá era más dedicada a ama de casa, ¿no?
tenía ciertas ventajas, eso, pero en la actualidad eso ya no es así, porque la mujer ya toma un papel protagónico en la sociedad y forma parte de la mayoría de las profesiones. Una de las cosas que estamos viendo es que la mayoría de las universidades de las carreras de ciencia de la salud es la mujer la que tiene más, la tenemos en más número, ¿no? Por ejemplo, en mi especialidad en pediatría, el 80% son mujeres ahora. Antes era al revés, 80% de varones y 20% de mujeres. Ahora, 80% son mujeres y 20% varones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado el papel de la mujer en la actualidad? Esto asociados a los cambios de personalidad, ¿no? Pérdida ponderal y alteraciones mentales en lo que es en la anorexia, lo que van a producir es una alteración de la dieta, lógicamente una malnutrición, ¿no? Y todo esto llevado por los trastornos psicológicos. Entonces ahora hablemos de lo que es la anorexia nerviosa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Bueno, actualmente se intenta hablar de una base genética modificada por factores ambientales que desencadenarían un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Eso es lo que se está tratando de ver, pero lógicamente tiene que haber algo, ¿no? No todas las jóvenes van a hacer el trastorno de la conducta alimentaria. Y en algún momento lo podemos ver en las niñas, ¿no? Las más pequeñas. Hay cierto diálogo entre ellas donde empiezan a hablar ya de las dietas de muy pequeña edad. Ustedes generalmente, algunos de ustedes tienen hermanitas menores, ¿sí o no? De 10, de 8, 9, 10 años. Converse con ellas, o sobrinas, ¿no? Y van a escuchar en muchas conversaciones de ellas, ya están hablando de las dietas, ¿no? Que fulanita me dijo, que sutanita que está tomando esto, que empiezan a hablar de estos productos supuestamente que hacen adelgazar. ¿Por qué? Y si ustedes las miran, generalmente esas niñas están con aumento de peso. Ahí empieza el problema. Si los papás no se dan cuenta, no lo quieren ver y no recurren a un profesional o simplemente hablar con sus hijos, entonces esto se puede ir aumentando y acrecentándose, ¿no? Y ustedes como estudiantes de medicina ya tienen que estar atentos para ver todos estos problemas. Entonces ahora se le cataloga a la anorexia nerviosa como un síndrome psiquiátrico multifactorial, ¿no? Que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria que conduce a una serie de alteraciones orgánicas. Las causas inmediatas es el intenso miedo de ganar peso, a pesar de encontrarse en un peso normal, cuando empieza, ¿no? La incidencia es superior en mujeres, especialmente en la edad pre o puberal, pero ahora estamos viendo también que hay ese problema en varones. Características típicas de la personalidad de los individuos con anorexia nerviosa incluyen perfeccionismo, ansiedad, obsesión, baja autoestima. Esto, ¿no? Son muy perfeccionistas. Generalmente son primeros puestos en el colegio, todo lo tienen bien ordenado, pero son sumamente obsesivas, ¿no? Ese es un factor importante. Las condiciones psiquiátricas comorbidas más comunes son depresión, desorden de ansiedad, preceden al inicio del desorden alimentario, y la depresión puede persistir inclusive después de la recuperación. Puede recuperarse nutricionalmente, pero pueden persistir con la depresión. Entonces, de fondo siempre hay que buscar un problema depresivo en estos pacientes, ¿no? Y esos problemas depresivos pueden inclusive generarse desde que eran niñitos, ¿no? ¿Cómo es la distorsión de la imagen corporal? ¿No? Entonces, dentro de la etiopatogenia hay trastornos genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos, hormonales. Fíjense que hay una serie de factores que en la actualidad ya sabemos que son así. Lo que van a hacer es que van a predisponer, se van a desencadenar van a ser mantenedores de la alteración, ¿no? Entre los factores predisponentes están los estudios de pedigrí familiares y de concordancia gemelar que se han encontrado en algunas familias, ¿no? Y hay una serie de factores genéticos estudiados. Existe un aumento del trastorno alimentario en familia de pacientes anoréxicos, también eso se ha visto mucho. Y entre los factores ambientales, cambio de patrones dietéticos, ¿no? Influencia de los medios de comunicación, lo que venimos hablando, y la influencia en la industria alimentaria, la moda, la urbanización progresiva, el predominio de los estilos de vida sedentarios en la actualidad. Sin embargo, también tenemos que ver el tipo de sociedad donde nos encontramos, ¿no? Si bien es cierto, la obesidad ha aumentado, pero ustedes no sé si se habrán dado cuenta
Pero en la mayoría de las calles en Lima, estoy hablando en Lima, han aumentado la gente que sale a correr, ¿no? Y han aumentado los gimnasios también, ¿no? ¿Quiénes van a gimnasios acá? ¿No? Puedes darse cuenta que el gimnasio, cuando uno va al gimnasio a cualquier hora, cualquier día, siempre te encuentras a las personas ya clásicas, ¿no? Eso quiere decir que hay un predominio, ¿no?, de cierto tipo de personas, pero en general los gimnasios han aumentado, ¿no? Y esto ha hecho de que entre ellos bajen sus precios, también ahora está un poco más cómodo, antes era muy caro. Entonces, uno de los países donde se practica mucho el deporte, acá en Latinoamérica, en Sudamérica, es el Brasil, ¿no? Sin embargo, ellos también tienen altas tasas de obesidad, pero también tienen una buena tasa de deporte, de actividad física en su gente digamos, de clase media para arriba. Sin embargo, hay reportes, grandes reportes de anorexia en ese país, ¿no? Entonces, para que vean que hay una serie de trastornos o de ambigüedades, ¿no? Esto está penando, creo, solito se está avanzando. A ver. Ya está. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Actualmente se siguen los criterios de la Americana de Psiquiatría, que es la DSM-4, y los elaborados en la OMS en 1992, que es el CIE-10, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico precoz. El diagnóstico de sospecha se debe elaborar en todos aquellos pacientes prepúberes y adolescentes, especialmente si son del sexo femenino, que presentan alguna de las siguientes características. Miren, estos son. Entonces, criterio de diagnóstico de acuerdo a la DSM-4, por acá están las fijas, ¿eh? Rechazo a mantener el peso corporal igual por encima del valor mínimo normal considerado la edad y la talla. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso estando debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso de silueta corporal, y en las mujeres prepuberales presencia de amenorrea, ¿no? En las mujeres prepuberales presencia de amenorrea, ¿no? Ausencia de 3 ciclos menstruales consecutivos o presencia de menstruación únicamente con tratamiento hormonal, ¿no? Estos son los criterios. Pero hay que especificar el tipo de anorexia, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay dos tipos de anorexia, el tipo restrictivo y el tipo compulsivo purgativo. Entonces, el restrictivo, durante un episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre regularmente a los atracones o purgas, o provocación del vómito, etc., ¿no? Y el tipo compulsivo purgativo, durante el episodio de anorexia nerviosa, el individuo recurre regularmente a atracones y purgas. Y eso nos puede hacer confundir con la bulimia, ¿no? Estos son los criterios del diagnóstico de la CIE-10. Generalmente casi todo es igual, pero la distorsión de la imagen corporal, caracterizada por la persistencia con el carácter de idea sobrevalorada intrusa, de pavor ante la gordura, flacidez de formas corporales, de modo que el enfermo se impone a sí mismo al permanecer debajo del límite máximo del peso corporal, ¿no? Generalmente eso es un poquito que llama la atención, pero lo demás casi es igual. Y esto viene a ser una de las cosas importantes cuando uno va a evaluar a un paciente con anorexia, son los hábitos alimentarios en la anorexia nerviosa. Entonces, ya el paciente, estando con anorexia, tiene unos ciertos hábitos alimentarios anómalos que se desarrollan durante el proceso anoréxico, ¿no? Fíjense, rechazo selectivo a algunos alimentos, ¿no? O sea, ellos no te comen todo, o sea, te van a rechazar ciertos alimentos importantes. Manipulación de los alimentos, esconden los alimentos. A veces eso es la mamá misma lo dice, ¿no? He encontrado alimentos escondidos, etcétera, en distintas partes de la casa, ¿no? Después lavan los alimentos, los desmenuzan, retiran la grasa, ¿no? Y eso generalmente es una de las características de estos pacientes con anorexia. Después desarrolla actitudes obsesivo-compulsivas, ¿no? Respecto a la comida y bebidas, ¿no? Esto es importante porque ellos inclusive miden la cantidad de calorías hasta de un arroz, ¿no? Y te van viendo todo, lo van calculando. Inclusive algunos ya tienen su calculadora y están calculando la cantidad de calorías que van a comer, ¿no? También tienen rituales para comer, toman mucha agua también, ¿no?
Es muy típico verlas con su botellón de agua todo el día y estar toma y toma. Una de las cosas también es el aislamiento durante las comidas, el permanecer de pie o en movimiento. No son que se sientan a comer en familia, se aíslan o están parados, caminando de un lado a otro y fijándose en lo que los demás están comiendo, ¿no? Prolongación exagerada del tiempo de comida, alteraciones horarias de la comida, no tienen un tiempo de comida exacto, no duermen bien, interés excesivo por los temas culinarios, se fijan en todos los detalles, y excesiva atención hacia la ingesta del resto de la familia. Están concentrados y empiezan a catalogar a los familiares que eso no está bien, que eso que están comiendo que está muy exagerado, etc., ¿no? Entonces, estos son los criterios diagnósticos para anorexia nerviosa según la DSM-4 y los cambios propuestos para la DSM-5, ¿no? Fíjense, acá está lo de la DSM-4, que ya los he leído, y la propuesta de la DSM-5. Lo único que ha cambiado es que acá en la DSM-5 se elimina el criterio de amenorrea. Ya le estoy diciendo en la fija, ¿ya? ¿Y cuál es el cuadro clínico de la anorexia nerviosa? ¿Cuáles son los síntomas? Sensibilidad incrementada al frío, síntomas gastrointestinales como constipación, sensibilidad de plenitud, balonamiento, ¿no? Hay muchas de las niñas que vienen balonadas, mareo, síncope, amenorrea, ¿no? Aunque ya no se le considera como un criterio, bajo apetito sexual en las personas más grandes, infertilidad en la etapa de la fertilidad de la mujer, sueño interrumpido y escaso, ¿no? No duermen bien. Tienen varias anormalidades cardiovasculares, gastrointestinales, hematológicas, anomalías metabólicas, ¿no? Fíjense, podemos encontrar esto, ¿no? Anomalías en el electrocardiograma, y prolongación del intervalo QT, depresión del segmento ST, reducción de la masa ventricular. Esto es una de las cosas importantísimas, ¿no? Como pierden masa muscular de todos los ángulos, lógicamente el corazón tiene masa muscular y pierden esa masa muscular y pueden tener problemas también hasta de muerte súbita. Anomalías gastrointestinales, hay un retraso del vaciado gástrico, esofagitis, gastritis, dilatación gástrica aguda, que es rara. Esto se puede presentar más en ¿quién? En las bulímicas, ¿no? Disminución de la motilidad colónica. Hematológicas, puede haber anemia, leucopenia, trombocitopenia, metabólicas, hipercolesterolemia, es una de las cosas que se ven, fija para el examen, caroténicos séricos elevados, hipofosfatema, deshidratación, disturbios hidroelectrolíticos, ¿no? Anomalías endocrinológicas, una de ellas es la amenorrea. También hay alteraciones en el ritmo circadiano de las hormonas tiroideas y alteraciones del crecimiento, ¿no? Cuando son muy pequeños y ya tienen este problema, lo que vamos a notar es que dejan de crecer, lógicamente, si no comen, no van a crecer, ¿no? Y una de las cosas importantes es la osteoporosis, como habíamos visto al comienzo. En la anorexia nerviosa es muy importante, por eso es que la densitometría ósea es uno de los pilares importantes que debemos de pedir cuando nosotros evaluamos a estos pacientes, ¿no? Esto se puede ver fundamentalmente por la disminución de los estrógenos. Al dejar de menstruar va a haber una alteración. Ustedes saben que los estrógenos es la hormona que protege el hueso, ¿no? Acuérdense de las menopáusicas, van a tener enfermedad osteoporótica porque ya dejan de producir los estrógenos, ¿no? Pero esto es muy importante. Inclusive pueden llegar hasta de osteopenia a osteoporosis. Acuérdense que primero es la osteopenia y después la osteoporosis, y eso le da riesgo ¿a qué? A fracturas patológicas, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio deberíamos de pedir? Bueno, hay una serie de exámenes, ¿no? No vamos a decir todos, pero es importante un hemograma que es fundamental, ¿no? Debemos pedir electrolitos, algunos casos, dependiendo de lo que estemos sospechando, si vemos que se están alterando algunos ejes, hay que pedir, pues, ¿no? Hormonas tiroideas, IGF-1, etc., ¿no? Pero básicamente las hormonas tiroideas, ¿no? Listo, hasta acá una pregunta para entrar al otro tema que es la bulimia. ¿Alguna pregunta?